Hola a todos. Les voy a compartir pantalla para mostrarles la parte que estaba pendiente de la solución del ejercicio que les solicité que intentaran resolver o lo resolvieran. Bien. Mm, Bien, vamos a ver. Este era el ejercicio que ustedes iban a resolver, donde, bueno, como les había mencionado, la idea era aplicar lo que ya se había visto hasta el momento para responder las preguntas que al final nos hacen. Entonces, bueno, teníamos esta gimnasta, les había mencionado que íbamos a dividir su cuerpo en dos partes, ¿sí? Y entonces teníamos este modelo, ¿no? Entonces teníamos dos barras, o la primera barra o el segmento de O A representaba la parte inferior del cuerpo y el segmento de AB representaba la parte superior. Entonces, bueno, ahí estaba su centro de masa. Eh, la longitud de la barra era L, el centro de masa estaba en el... Se iban a modelar como dos varillas. Bien, entonces aquí lo que se tenía, no pedían el modelo explícito o como en el ejemplo anterior, donde sí querían el modelo tal cual, sino lo que piden es utilizar precisamente lo que ya hemos visto para responder las preguntas que hay. Entonces ahí bueno, ahí lo que hacían era mostrarnos en esas dos figuras los dos segmentos de barras con las que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver cómo se resuelve o cuál es la idea. Primero, las fuerzas que se van a considerar son las de reacción que tenemos, que son F1 y F2, que aquí las podemos ver en la imagen. Voy a cambiar de color mejor porque sé creo que no se aprecia mucho. Bueno, eso. Entonces aquí tenemos F1 y F2. Esa es o el punto, es justo este punto que está ahí. Entonces tenemos esas dos fuerzas de reacción pertenecientes al pie y las del abdomen, que vienen siendo R1 y R2, que están presentes en ambas barras, ¿no? Porque recordemos que tenemos ahí una articulación justo en ese punto, ¿ok? Entonces vamos a observar que basado en esto, el punto A pues es una articulación, ¿sí? Y esto pues lleva precisamente a que existan esas fuerzas. Entonces, al considerar que ese punto A es una articulación, pues va a haber influencia de las aceleraciones angulares, ¿no? Recordemos un poquito lo que hacíamos cuando encontrábamos la relación entre segmentos, o el ejemplo del salto, donde ya consideramos la relación que había entre los segmentos, ¿no? Entonces, la idea entonces es que la barra, esta primer barra, ¿sí? La barra de OA y la barra AB van a rotar, pero porque están articuladas, o sea, su punto de articulación es esta. Entonces, cada una de ellas puede rotar, pero lo que se busca es que se compensen de alguna manera para poder lograr estar alineados. O sea, hace que la gimnasta permanezca en línea recta, ¿sí? Entonces, el análisis, pues vamos a utilizar lo que son las ecuaciones de aceleración angular, que estas son las que nos permiten analizar el efecto que tiene un segmento sobre otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería esa ecuación? Pues recordemos un poquito, aquí la voy a poner arriba, tenemos aquí Q, mm, a ver, creo que no está escribiendo bien. Ujú.
Sí, y entonces lo primero que vamos a hacer es analizar la relación que existe entre este píxel de la primer barra, el análisis entre este punto que es donde están los pies y nuestro centro de masa, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la ecuación, ¿cómo va a quedar? Utilizando precisamente esta expresión. Bueno, para este caso particular vamos a tener aquí, la voy a poner, es A más, en este caso tenemos alfa en la dirección de E3, porque es la, la dirección que tiene producto cruz, con este vector, bueno, este de aquí, y recordando que estas son negritas, ¿sí? Y entonces esta sería, pues, L entre 2, ¿no? Entonces sería L entre 2, ¿en qué dirección? Pues siempre el sistema de referencia, como vemos, pues E1, ¿no? Entonces sería en la dirección de E1 menos omega cuadrada, y otra vez sería L entre E1. Entonces, si nosotros analizamos, pues vamos a que la primera aceleración es cero, ya que es el punto en los pies y pues este punto es. Entonces, esto sería cero. ¿Ok? Entonces, si nosotros consideramos que las barras, que no tendría, estamos considerando esta parte de aquí, bueno, de aquí a aquí, pues no tendríamos que considerar que existe una velocidad angular en ese segmento, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de una deformación, ¿ok? Entonces ahí también vamos a tener que esta parte es cero. Por lo tanto, la expresión a mí como me queda, pues sería d es igual a alfa en la dirección de 3, producto cruz, por L entre 2 en la dirección de E. Y bueno, si yo hago el producto cruz, lo que le voy a hacer, yo tengo E1, E2, E3, 0, 0, alfa 1, L entre 2, 0, 0. Pues de aquí veo que me va a quedar, es igual a L entre 2, alfa 1 en la dirección de E2. ¿Ok? Bien, hasta ahí ya obtuve esta primera parte. Ahora, para analizar la siguiente parte del segmento, pues lo que se debe de hacer es el mismo análisis, pero ahora vamos a considerar hasta el punto A. ¿Ok? Entonces, si observo cómo me quedaría, pues haciendo el mismo análisis, me quedaría AN es igual a L de alfa 1 en la dirección de E2. Si nosotros observamos, regresan un poquito, pues podemos ver que lo único que va a cambiar es precisamente la longitud, ¿ok? Porque ahora no estamos considerando entre dos, estamos considerando todo este segmento, toda esa distancia. Pero el movimiento va a ser el mismo que tendría el punto D con respecto perdón, sería el mismo movimiento, va a ser igual el que tiene el punto D al que tiene el punto A con respecto a O al origen. ¿Ok? Entonces, siguiendo el mismo análisis, bueno, aquí ya tendríamos esta. Siguiendo el mismo análisis, tenemos que encontrar lo correspondiente al otro segmento. Entonces ya vamos con la segunda base, que vendría siendo esta que está aquí. Pero lo vamos a encontrar respecto al centro de masa, que es a este centro de masa que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, partiendo, eh, vamos a partir ahora del punto A.
¿sí? Y ese va a ser el punto de referencia. Entonces, nuevamente vamos a utilizar la misma fórmula que hemos venido trabajando. ¿Y esta cuál es? A ver, creo que se trabó aquí, déjenme ver. Mm, mm, no, porque déjenme salir de la presentación porque creo que no se está, este, se trabó y no se está viendo. Voy a dejar de compartir para ver si se... A ver, permíteme. Ahí va de nuevo. Y lo voy a compartir. Bien, bueno, al parecer aquí, no sé si se alcanzó a ver todo en el video. Según yo, sí, la primera parte sí se quedó grabada en la primera parte, pero ya lo que no se quedó grabado fue lo segundo. Entonces, bueno, aquí les mencionaba que lo que vamos a hacer es precisamente eh, em, en esta segunda parte, para analizar precisamente ahora lo que es al punto A, perdón, lo que es al punto A, no tengo la pluma y ya está. Lo que es al punto A, bueno, pues entonces tendríamos aplicando la misma ecuación, tendríamos A es igual a L por alfa 1 en la dirección 2. ¿Esto por qué? Porque prácticamente es el mismo análisis, lo único que va a cambiar es esa longitud, pero el movimiento va a ser el mismo, el que va a tener el punto D o el punto A respecto al origen, ¿no? O al punto O, que es donde están los pies. Entonces, hasta ahí ya tenemos el análisis para la primera barra. Ahora vamos con la segunda barra, donde ahora lo que nos interesa es precisamente lo que corresponde al centro de masa. Pero vamos a partir desde este punto A, que es el punto de referencia, porque es la segunda barra. Entonces, de la misma forma, pues vamos a utilizar la misma expresión y entonces vamos a tener aquí B es igual a BA más alfa
alfa 2, perdón, déjenme borrar aquí. Alfa 2, producto cruz de A menos omega R E A. En esta van en negrita. ¿Sí? Ok, entonces de aquí, bueno, partimos de las consideraciones que tenemos en el caso de este término, ¿sí? Porque lo que no queremos es que exista esa diferencia. Y entonces, ¿qué nos queda? Tenemos ADE es igual a la versión en A más alfa 2 en la dirección de E3. Perdón. Alfa 2 en la dirección de E3, producto por la distancia que viene siendo L entre 2 en la dirección de E1. Entonces, si sustituimos lo que ya obtuvimos en esta primera parte, entonces, y haciendo las operaciones correspondientes, pues vamos a llegar al término de que es igual a alfa 1 por L más alfa 2 por L entre 2, todo en la dirección de 2, que básicamente es esta expresión. ¿Ok? Entonces, bien, hasta ahí ya llegamos o ya obtuvimos estos análisis de estas expresiones. Ahora bien, nosotros hasta aquí ya conocemos las aceleraciones angulares de los centros de masa, que lo que está etiquetado como AD y AE. ¿Ok? Ahora lo que haríamos sería pues la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a considerar el análisis para la barra 1 y el análisis para la barra 2. Entonces este sería la barra 1 y esta pues es la barra 2. ¿Sí? Entonces en este caso las fuerzas, sí, O, tenemos las fuerzas en O y tenemos las fuerzas en A. ¿Sí? Entonces para esta barra se tiene F1 y R1 en la misma dirección, ¿sí? Entonces tendríamos esta expresión de aquí, F1 más R1, es igual a la masa, bueno, aquí lo que vamos a aplicar es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, en la dirección de E1 tenemos F1 más R1 para esta barra, que hacia arriba es E2, hacia acá es E1. Es igual a la masa por la aceleración. La aceleración en esta dirección pues es 0. Entonces tenemos esta expresión. ¿Sí? Y ahora, en el caso de N2 tenemos F2, ¿sí? Aquí está F2 más R2 en menos mg, y todo esto es igual a la masa por la aceleración, que en este caso pues vamos a sustituir lo que encontramos. ¿Ok? Ahora, para la barra 2, pues hacemos el mismo análisis. ¿Ok? Y entonces vamos viendo, por ejemplo, en la dirección de E1 y en la dirección de E2. Y entonces llegamos justamente a estas expresiones. Ya ustedes las desarrollan con calma, pero llegan a esas expresiones. Ahora, vamos a ver entonces, para la segunda parte del análisis, pues lo que tenemos que encontrar es la ecuación que corresponde a lo que es el momento, ¿sí? O los momentos producidos tanto por las fuerzas producidas como por los productos, ¿ok? Para la parte de la conservación. Entonces, primero vamos a analizar la barra 1,
que viene siendo la que tenemos aquí en la figura. Entonces, el punto que estamos analizando, pues tiene que ver con lo que sucede en este extremo de la barra. ¿Ok? Creo que ya se volvió a trabar. Sí. Me... Otra vez está trabado. Bueno, voy a dejar de compartir. Sigue trabada esta. Bien, ahí vamos de nuevo. A ver, permítame porque está aquí fallando. Ah, creo que ya. Permítame. A ver, permítame porque ahora ya no me aparece la opción de compartirles. Ya, creo que ya no falle ya para
poder terminar. Bien, bueno, entonces les decía que lo que vamos a hacer es em, en esta segunda parte de este análisis, pues vamos a encontrar los momentos tanto producidos por las fuerzas como los producidos eh, como por los productos, ¿ok? Entonces, los producidos por el momento, perdón. Entonces, primero vamos a analizar la barra y digo, el que estamos analizando es precisamente lo que sucede en este punto. Este es un punto crítico, porque ahí es justamente donde se puede presentar la flexión, ¿ok? Es el punto donde estamos dividiendo, estamos conectando las dos barras, es el articulado. Entonces, lo que nos interesa analizar es cómo afectan las fuerzas que se encuentran en este punto al punto de apoyo, ¿sí? Donde están los pies, ¿ok? Entonces, si se quieren obtener los momentos alrededor del punto O, que viene siendo lo primero que debemos de analizar es cuáles son las fuerzas que están produciendo momento en ese punto en específico. Entonces, si nosotros analizamos y nos vamos al principio de cómo cuáles son las fuerzas que producen momentum respecto de un punto, pues entonces tenemos que sería mg y r, ¿ok? Entonces, por lo tanto, pues tendríamos la suma de los momentos. Y entonces, ¿a qué llegaríamos? Pues llegaríamos a la expresión n 0 es igual a L entre 2 en la dirección de E1, producto cruz, menos mg en la dirección de E2 más L en la dirección de E1, producto cruz, con R2 en la dirección de E2. Este de aquí, esta parte de aquí corresponde a, a esta expresión y este de aquí correspondería a este vector. ¿Ok? Entonces, si hacemos los productos, pues tendremos, por ejemplo, E1, E2, E3, L entre 2, 0 y 0, 0 menos mg y 0. Y entonces de aquí quedaría menos mg, L entre 2 en la dirección de E3. Para el segundo término, tendríamos igual E1, E2, 3 y tenemos L0, 0, R2, 0 y 0. Y entonces aquí nos daría pues R2 por en la dirección de E3. ¿Ok? Y entonces de esta manera nosotros ya obtenemos a lo que vale o la expresión para M0. ¿Ok? Entonces, para entonces nosotros continuar, bueno, ya ahí ustedes ponen cómo queda la expresión, que a mí de pronto si lleno aquí pues ya no me alcanza, pero básicamente pues sería esta primera parte de aquí, ¿sí? Y entonces para poder continuar es importante considerar la figura geométrica, perdón, que nosotros estamos utilizando. Entonces, o cómo estamos modelando ese segmento del cuerpo. En este caso, pues estamos diciendo, el ejemplo nos dice que lo podemos hacer mediante una barra delgada, donde el momento de inercia respecto al centro de masa, pues ya lo conocemos, porque está en las tablas y ya lo hemos usado. Entonces, ese sería IC es igual a M
L cuadrada entre 12. ¿Ok? Y entonces, si se fijan, pues ese es en este punto. Y yo el análisis lo estoy haciendo en el origen. Entonces, ¿qué tengo que hacer para trasladarlo? Pues utilizar el teorema de ejes paralelos, que fue de lo último que vimos. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que este momento sería ml cuadrada entre 12 más m por la distancia, que sería L entre 2 al cuadrado. Y esto pues sería igual a ml cuadrada entre 3. Y eso pues ya nada más lo multiplicamos por la aceleración angular. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos la expresión completa para este primer segmento o esta primera parte. ¿Ok? Ahora, para la segunda barra, sí, pues tenemos las fuerzas otra vez, las que están en A, y la que está aplicada justo en el centro de masa. Ay, no, ya se volvió a trabar esto. No puede ser. Voy a esperar a ver si... Ay, qué lata está dando hoy esto. Perdón. Bien, la voy a volver a compartir. Una disculpa, pero no sé por qué hoy está dando tantos problemas. Bien, entonces en el caso de la segunda barra, sí, pues entonces tenemos las fuerzas que se aplican en el punto A. Oh, perdón, no he sacado la pluma. Sí, en el punto A y las que están en el punto E, que viene siendo el centro de masa de la barra. Pues lo que nos interesa saber es cómo las fuerzas que están aplicadas en el punto A, pues pueden producir un momento respecto a ese centro de masa. ¿Ok? Entonces vamos a considerar el punto E y tenemos entonces la expresión que daría así, ME sería igual a menos L entre 2 en la dirección de E1, producto cruz, menos R2 en la dirección de E2. ¿Sí? Entonces, R1, pues como vemos, no produce momento, al igual, momento al igual que ya lo habíamos, en lo que ya lo habíamos observado, tampoco el peso va a producir momento porque ahora estamos considerando justo donde queremos saber y el único que produce momento pues es R2. Entonces hacemos las las ecuaciones correspondientes con el desarrollo, perdón, y tenemos que M es igual a 2 entre L de E3. ¿Ok? Y entonces aquí, para sacar precisamente la expresión para el momento de inercia, pues tenemos que en este caso el centro de masa corresponde al origen o al punto donde estamos analizando. Entonces lo único que tendríamos pues sería precisamente esta expresión. Y
la correspondiente al centro de masa, y entonces ya así llegamos a toda ella. Y así ya tuvimos la ecuación de la conservación del momento angular para la segunda. ¿Ok? Entonces, esa sería hasta ahí. El análisis ya lo tenemos completo. Bien, para poder ya concluir y poder responder las preguntas que nos hacen, pues vamos a considerar las ecuaciones resultantes, ¿sí? Entonces, las ecuaciones resultantes las voy a volver a escribir. F1 es igual a menos R1. F2 más R2 menos MG es igual a M por alfa entre L2. Estas son las correspondientes a la barra 1, ¿sí? Las que obtuvimos de la barra 2 vendrían siendo R1 es igual a menos F1 es igual a 0 menos, perdón, R2 menos MG es igual a M por alfa 1 por L más alfa 2 por L entre 2, etc. Y luego ya las que fueron de los momentos, pues tenemos que le voy a poner aquí 3. Tenemos menos MG, las últimas que obtuvimos entre L entre 2, por L entre 2, perdón, más R2 por L es igual a M por L cuadrada entre 3 por alfa 1. Y la número 4 es la que recién obtuvimos, sería R2 por L entre 2 es igual a M por L cuadrada entre 2 por alfa. ¿Okay? Entonces, las primeras son las que se refieren a la sumatoria de las fuerzas y las segundas, pues las ecuaciones precisamente de conservación de momento angular. Entonces, con estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es calcular y analizar lo que nos piden. ¿Qué nos están pidiendo? Lo referente a los músculos, la pregunta que nos hacen sobre los músculos aquí, ¿sí? Esta, ¿sí? Y también, ¿cuáles son las aceleraciones angulares? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, estas son mis ecuaciones que yo obtuve, ¿ok? Con estas ecuaciones yo lo que voy a hacer es combinarlas, ¿sí? Para poder encontrar precisamente esas aceleraciones angulares. Entonces, una opción de combinarlas, ¿sí? Es, es buscar la manera de combinarlas y eliminar R2, ¿sí? De esas ecuaciones y con ello obtener un sistema de ecuaciones que únicamente dependa de las aceleraciones angulares. Entonces, de esas ecuaciones que yo tengo ahí, pues, ¿cuáles son las que, de las cuales yo puedo o las cuales yo puedo utilizar para combinarlas y poder eliminar este, o esa SR2? Entonces, de estas ecuaciones, aquí las voy a borrar y voy a poner, ustedes, bueno, las anotan con calma y después ven las que yo voy a colocar aquí, porque si no, si las dejo todas, no me va a caer todo el análisis. Bien. Entonces, las ecuaciones que a mí me sirven que contienen R2, pues sería F2 más R2 menos MG es igual a M por alfa entre L2. Ese sería uno. La otra es menos R2 menos MG es igual a M que multiplica a alfa por L, alfa 1, perdón, por L más alfa 2 por
L entre 2. Ok, aquí déjenme nada más ver la primera, sería alfa 1. Bien, la otra ecuación es la que está así, m entre 2 más R2 por L es igual a M por L cuadrada entre 3 por alfa 1. Y la última sería R2 por entre 2. Este es igual a M por L cuadrada entre 12 por alfa 2. Estas son las 4 expresiones que contienen R2 y que yo podría usar obtener lo que yo quiero. Entonces, si las observamos, pues una combinación que se daría, pues podría ser entre esta, ¿sí? Y esta expresión, ¿sí? Entonces, si a esta expresión, a esta número 2, ¿sí? La multiplicamos por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría? Tendría yo 2 por R2 L entre 2. Bueno, aquí va a ser un corchete. Es igual a ml cuadrada en 12 por alfa 2. Sí, de aquí, ¿qué obtengo yo? Pues obtendría un R2 por L entre M L cuadrada entre 6 por alfa 2. ¿Ok? Y ahora, aplicando ya sea métodos de sustitución o sustracción, el que ustedes quieran, las pueden restar, pues entonces ustedes llegarían, o sea, aplican el método entre esas dos ecuaciones, ¿sí? Y entonces ustedes llegarían a una expresión así, menos C entre 2 más L entre 6 de alfa 2 es igual a L entre 3 de alfa 1. Entonces, si a esta expresión la multiplicamos toda por 6, pues entonces vamos a llegar justo al el resultado que tenemos aquí. Entonces, eso nos llevaría precisamente a ese primer resultado. ¿Ok? Entonces ya tendríamos aquí, digamos, de aquí, esto nos llevaría a este resultado. ¿Ok? Entonces, la segunda ecuación que tenemos aquí en este que vendría siendo esta, pues lo que se utiliza son las ecuaciones 2 y 3, ¿ok? Y lo que se hace es que la ecuación 3 se divide entre L o la dividen entre L. Sería, por ejemplo, 1 entre L que multiplica a menos mg entre L entre 2 más R2 por L es igual a ML cuadrada entre 3 por alfa 1. Y entonces de ahí, ¿qué se obtiene? Pues ustedes obtendrían algo así como mg entre 2 más R2 es igual a ML entre 3 por alfa 1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues sumarlas, ¿no? Suman las dos ecuaciones y entonces ustedes llegarían a, suman esta expresión, esta que tuvimos aquí, la suman con a ver, esta expresión. No, perdón, la de arriba, con esta. ¿Ok? Entonces suman esta de aquí con esta, ¿sí? Porque quedamos en que las que vamos a usar es la 2 y la 3. Y una vez que la suman, ustedes van a obtener una expresión así. 3G es igual
a 8 en 8 tercios de L de alfa 1 de alfa 2. Si todo esta la multiplican por 3, pues entonces llegarían a esta, ¿sí? Pueden utilizar a lo mejor otro método de sustitución, pero van a llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que resta aquí? Bueno, yo ya tengo estas dos expresiones y lo que hago es despejar alfa 1 y alfa 2. Entonces, si ustedes despejan de estas expresiones, pues van a llegar a que alfa 1 vale esto y alfa 2 vale esto, ¿ok? De las aceleraciones angulares. Entonces, ya encontramos cuál es la forma de las aceleraciones angulares. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es el análisis. Por ejemplo, aquí en las preguntas me decía, ¿cuáles son las aceleraciones angulares para las varillas? Ya están ahí. La otra es la gimnasta contrae los músculos de la espalda o abdominales para mantenerse recta. Eso es lo que hay que ver. Entonces, yo ya encontré mis dos expresiones, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que me dice que alfa 1, voy a poner aquí arriba, yo tengo aquí el origen, tengo la primer barra, como yo lo modelé, ¿sí? Y tengo la segunda barra, ¿ok? Entonces, alfa 1 quedamos que era para la barra 1, ¿sí? Esta es la de la barra 1, y alfa 2 es de la barra 2. Entonces, la barra 1, si considero el signo, ¿sí? El signo negativo me dice que la barra 2 se está moviendo hacia el sentido de las manecillas del reloj. La barra 1, perdón. Y la barra 2, como tiene signo positivo, se está moviendo en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, basado en eso, ¿sí? Pues, ¿qué ustedes pueden concluir? Entonces dice, por lo tanto, basada en eso, la barra OA, esta de aquí, las piernas, comenzarán a girar hacia la derecha, ¿sí? Mientras que el tronco va a comenzar a girar hacia la izquierda. La gimnasta lo que tendrá que usar son los músculos abdominales para permanecer alineada a lo largo de una línea recta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no, este va hacia abajo, va con el movimiento, pero este va a empezar a flexionarse. Entonces tiene que utilizar sus músculos abdominales para contrarrestar y entonces permanecer en la línea recta. Y así es como se resuelve este ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquier duda me lo preguntan, desarrollen por favor todo con calma y ya a partir de ahí ya ven el análisis. El último ejemplo es este que está aquí, dice en el ejercicio de Kurz, del cuerpo, perdón, uno usa un banco especialmente diseñado para apoyar los talones y la parte superior de los músculos y la pelvis sobre los soportes acolchados. Entonces aquí está la persona que va a realizar el movimiento. ¿Ok? Entonces dice, bueno, cuando se hace el movimiento, si ustedes observan aquí estas dos fuerzas, esta es la del banco y esta es la fuerza que genera el banco para que esta parte permanezca estática y entonces la persona pueda subir y bajar, ¿ok? Y aquí está de donde empieza, sube y baja, ¿ok? Entonces, la pregunta ahí es, suponiendo que el músculo de la espalda de la columna vertebral es el único músculo involucrado en este ejercicio, desarrolla un procedimiento para evaluar la tensión muscular en función del ángulo que forma el tronco del cuerpo con el eje. Entonces, ahora ustedes van igualmente, ¿cómo propondrían, cuál sería el procedimiento para hacer esa evaluación de este movimiento? ¿Ok? Entonces, aquí les dejo este nuevo ejercicio y les voy a pedir igualmente que el día de ayer que lo resuelvan o propongan un método, a lo mejor no desarrollan, quizá no les alcance el tiempo para desarrollarlo todo, no es muy largo, la verdad que ya es mucho más sencillo que el anterior, pero sí propongan una idea de cómo desarrollarlo. El día de mañana yo les voy a estar proporcionando la solución
para que ustedes vean analicen cómo les fue o cómo fue su propuesta, si sí es la propuesta, si sí está bien o si de plano no entendieron y cómo sería el análisis, ¿ok? Bien, bueno, les dejo hasta aquí el video y nos vemos.